Hola de nuevo, yo soy Luisa y esto es Aziul's Clover Books. Hoy os vengo con un nuevo vídeo. La verdad es que tenía planeado hacer otro antes de este, pero como sé que me va a llevar más, además de que tengo que estudiármelo un poco, pues he decidido hacer este primero, que es el wrap-up de octubre. Ya hice el wrap-up de septiembre, que os lo dejaré al final del vídeo por si no lo habéis visto. Y siento que este va a ser un poquito más corto que el de septiembre, porque no he leído tanto en octubre. Y no pasa nada, porque los libros que he leído en general me han gustado bastante. Entonces, pues bueno, os voy a hablar un poquito de ellos, como hice en el otro. Y bueno, voy a intentar hacer cada mes un wrap-up resumiendo las lecturas de ese mes, vaya. Luego para diciembre tengo varios vídeos pensados, aparte del wrap-up obviamente. Entonces, pues ya iréis viendo. Espero que el próximo vídeo os guste mucho. Yo espero que salga bien, porque es mucha información, lo he estado revisando antes y digo, tengo que revisar. Bueno, antes de empezar, ¿estáis viendo esta iluminación? Bueno, pues me he comprado el foco de luz del que hablaba en el anterior vídeo, el de mi viaje. Entonces, pues, creía que me iba a quedar más ciega porque lo probé el otro día mientras lo montaba, que anda que no venía ni con instrucciones y yo soy negada, pues conseguí montarlo de alguna forma. Me siento súper orgullosa de mí. Pero el caso, que creía que me iba a dejar más ciega, pero ahora mismo estoy bastante bien. No sé si es que la luz no está en su potencia total o no sé, pero está perfecto. No me quejo, me gusta. Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. El primer libro que leí fue Ansiedad, de Alberto Montt. Y bueno, es un libro un poco raro porque es como de autoayuda, pero son como ilustraciones en las que ponen como situaciones cotidianas de las personas en las que nos ataca la ansiedad. Y es muy gracioso, me lo pasé muy bien, le di 5 estrellas simplemente por lo gracioso que me pareció, además de que me sentí identificada. Yo soy una persona, pues eso, que tiene ansiedad desde siempre. Bueno, no sé si desde siempre, porque cuando era pequeña me imagino que no, pero sí que he tenido ansiedad desde que era más pequeña. Entonces sé muy bien qué es y cómo se siente el tenerlo. Y es muy gracioso. Obviamente todos tenemos ansiedad, todos hemos tenido ansiedad en algún punto de nuestra vida. Por ejemplo, antes, ahora no tanto, pero yo antes tenía ansiedad social. Necesitaba que me dijeran con antelación quién venía a tal sitio y cómo iba a ser, porque si no me preparaba mentalmente antes de ir a esa quedada, pues me quedaba bloqueada. Y por ejemplo, eso es una de las situaciones que se muestran en este libro, que es, por ejemplo, el hecho de que esté arreglada para salir y de repente mi cabeza me diga, bueno, ¿y si mejor no salimos porque a lo mejor viene tal persona y no te sientes cómoda, o si dices alguna cosa y piensan que eres tonta y todo esto? Entonces, eso es un ejemplo, pero también hay ejemplos como, no sé si os ha pasado seguramente, un pensamiento intrusivo que tenemos las personas. Yo viajo mucho en tren, entonces a veces cuando estoy demasiado cerca de las vías, y no digo estar al borde, sino estar más cerca de lo normal, a veces pienso, ¿y si ahora viene una persona y me empuja a las vías? Pues cosas así son temas de ansiedad y muchas más cosas. Por ejemplo, cuando te metes en la cama y de repente vas a dormirte y tu cabeza te dice, oye, ¿y dónde está esa camiseta roja que me gustaba tanto? Y te tienes que despertar a buscarla. Pues bueno, cosas así, es muy gracioso. Obviamente también es muy duro porque son cosas que nos pasan cotidianamente a todos, pero pues muy bien leyéndolo. No los tengo físicos, la mayoría de estos libros solo tengo uno físico de los que me he leído en octubre, pero bueno, yo os dejo las imágenes por aquí. Me imagino que por aquí porque tengo más espacio, así que la estaréis viendo. El segundo libro que me leí es Lo más grande, de Sarah Winifred Searle o algo así. Es un cómic, una especie de cómic, sí, en el que se trata el tema de la gordofobia, sobre todo, y el miedo a la soledad, a no ser aceptado. También se tratan temas como las orientaciones sexuales, trata la bisexualidad, por ejemplo. Bueno, incluso tratan el hecho de no sentirte a gusto en tu cuerpo, quiero decir, de haber nacido mujer y no sentirte como una mujer, o haber nacido hombre y no sentirte como hombre. En el caso del personaje en el que se manifiesta esto, sí que es verdad que no deja claro en ningún momento si es que se siente incómoda en su cuerpo de mujer. Yo creo que es más el hecho de que su madre esté obsesionada con que lleve vestidos y que sea como una princesita y a ella no le gusten tanto, sino que le guste más la ropa holgada. Soy de esas personas, entonces pues la entiendo bastante. En ese sentido, el hecho de que cierta ropa sea para hombres y cierta ropa sea para mujeres, que me parece lo más absurdo de la existencia, el que incluso la ropa tenga género, que cada uno se ponga lo que quiera ponerse y adelante.
Entonces, pues trata temas así, también trata el tema de los pensamientos intrusivos y el hecho de autolesionarse, entonces son temas bastante delicados y bueno, y me gustó bastante. Sí que no creo que de todos los cómics, mangas y novelas gráficas que he leído este año sea de mis preferidas, porque siento que no... Le puse 4 estrellas, ¿eh? Pero siento que tiene temas muy importantes, pero que no sé cómo explicarlo, simplemente desde mi perspectiva, porque a lo mejor hay alguien que lo ha leído por aquí y le encanta, pero desde mi perspectiva no fue tan wow, ni me impresionó tanto, así que bueno, fue un cómic que no me arrepiento de haber leído, pero es verdad que no es para mí lo mejor que he leído, vamos a decirlo, o algo que me haya sorprendido por lo menos. Este no lo necesito ni mirar porque sé cuál es, y es este que tengo aquí, que es Book Lovers. Ya os he hablado de él, os he hablado de él en Instagram, os he hablado de él en mi anterior vídeo del viaje que me lo llevé conmigo. Estaréis cansados de que yo esté hablando de Book Lovers, seguramente, pero es que no os lo he presentado realmente, entonces por eso está este vídeo. Trata sobre Nora, que es una agente literaria y ella se encarga de una escritora que ya ha publicado varios libros, uno de ellos de los que fue un éxito, y en su agencia están buscando a un editor, y este editor con el que ella tiene que reunirse es Charlie Lastra, que no le conoce de nada, pero por ciertas cosas que le pasan llega tarde a la cita que tiene con él. Y entonces pues empiezan con un poquito de mal pie. Después de eso no se vuelven a reunir porque él no está realmente interesado en la autora, así que no se vuelven a encontrar, pero unos años después la hermana de Nora, Libby, quiere irse de viaje antes de dar a luz a su tercer hijo. Entonces se van de viaje al pueblo en el que se basa la novela de esta autora, de la que ella es manager, y allí se encuentra a Charlie Lastra. Entonces pues ahí van a tener mucho más contacto, van a conocerse mucho más y pues va a surgir un romance entre ellos maravilloso. Ya sin meterme más en la historia, porque no voy a hacer ningún tipo de spoiler de este libro porque no me lo perdonaría. Por favor, si vais a leer una novela romántica en esta vida, ¿por qué no Book Lovers? Es todo super green flag. He leído novela romántica y hay muchos momentos en los que o ella o él la cagan de alguna forma, pero en este libro no, ni ella ni él la cagan. Es todo tan bonito, se respetan tanto, se quieren tanto, están el uno para el otro. Si alguno de ellos no quiere hacer X cosa, el otro no lo presiona, entonces me parece lo más bonito que existe. Tienen una relación preciosa, por Dios, y yo necesito que os leáis Book Lovers porque os va a hacer tan feliz, de verdad, os va a hacer tan feliz. Tremendo crush tengo yo con el Charlie Lastra, del que me he olvidado el apellido, pero ya no se me va a olvidar. O sea, sí a todo. De verdad, tenéis que ver Book Lovers, por favor. Tiene unas 5 estrellas bien merecidas y es que es uno de los libros que más he disfrutado, de verdad. O sea, por favor. Y otro libro que me leí es La asistenta de Frida McFadden, novela policíaca. La verdad, yo no soy mucho de policíaca. He leído libros durante mi vida, obviamente, policíaca, pero no es mi género predilecto, no es el género más llamativo para mí, pero este me atrajo por la portada y la verdad es que no me arrepiento de haberlo leído. Después de unos días de reflexionar sobre él, sí que siento que es un libro que yo de alguna forma veía venir las cosas que iban a pasar. No es algo que yo crea que sea una desventaja, pero es verdad que me gusta más cuando los libros me sorprenden. En este caso no fue así, porque sabía qué iba a pasar y por dónde iban a ir los personajes. Yo no sé si es que la autora lo hizo aposta dando como señales o simplemente que pues, se veía venir. He cogido el ordenador porque no me acuerdo de cómo se llaman. Vamos a pesar de los nombres, ¿vale? Millie es una chica bastante joven que acaba de salir de la cárcel por ciertos temas que no sabemos hasta el final de la novela y busca trabajo. Pero con sus antecedentes penales es difícil que ella encuentre trabajo, pero ve un anuncio en el que una mujer, que creo que es Nina, vamos a decir que se llama Nina, está buscando una asistente para su casa. Entonces ella va a la entrevista, miente un poquito, obviamente, reza porque no vea sus antecedentes penales y bueno, y finalmente acaban contratándola. Una vez dentro de esa casa conoce también al marido de Nina, que es un señor muy apuesto y que a ella le empieza a hacer tiling. Y bueno, y también a la hija de los dos. Y ella hace su trabajo lo mejor posible porque quiere mantener ese trabajo, no pueden despedirla porque si la despiden o si tienen como una queja de ella, la pueden volver a llevar a la cárcel porque está en libertad condicional. Pues ella intenta ser la asistenta perfecta. Claro, esto no va a ser tan fácil porque Nina, que ha sido una señora encantadora todo el tiempo, de repente empieza a ser una persona un poco bipolar. Hay días que es súper amable con ella y hay días que la trata
pues muy mal, le echa la bronca por cosas que no ha hecho o por cosas que ha hecho ella, pero como que le echa la culpa a ella. Entonces Millie está como al borde de necesito aguantar. Y por otro lado está el marido que intenta ayudarla en todo lo que puede, porque sí que es más comprensivo y tal, y bueno, es un thriller y pasan cosas. Eso es mi reseña. No, de verdad, pasarán cosas entre las dos protagonistas, entre Millie, que es la asistenta, y Nina, que es la mujer que la contrata. También pasarán cosas con el marido y con la niña, bueno, tendrá su papel importante, tiene su peso. Vaya, lo disfruté mucho, me lo acabé muy rápido, como en 3 días. Y bien, no tenía muchas lecturas de las que hablar en octubre porque solo he hecho esas 4, más Las Vírgenes Suicidas, que no me lo he acabado. Pero bueno, espero que os haya gustado. Estoy haciendo, si estáis, porque estáis viendo mis estanterías desde otro punto de vista, obviamente, porque veíais la parte de abajo, que es la de que tengo para los mangas. Y es que estoy de pie. Yo no sé cuánto voy a aguantar estando de pie mientras grabo, pero quería probarlo y la verdad que no es una mala experiencia. A lo mejor en algún momento me pongo una sillita si hablo demasiado. Espero que os haya gustado este vídeo también. Y no sé, ¿qué más? Perdón, estoy hoy muy energética, no sé por qué, pero bueno. Y... Oh, os voy a mostrar unas cositas, eso sí, perdón, porque si no se me olvida, se me olvida, se me olvida. Vamos a ello. Mis amigos fans de los mangas, y sobre todo para los fans de Zatch Bell, quiero decirles que ha salido el tercero de Zatch Bell ya, que se me había olvidado que tenía que salir. Entonces lo miré y justo estaba ahí. Ya está, me lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar. No he leído el segundo todavía, pero porque en Goodreads aparecía con un nombre súper extraño, que no tenía nada que ver. Pero bueno, me lo leeré pronto y luego este. Y sí que ha salido el séptimo de Inuyasha, no lo tengo todavía, os enseño el sexto para que sepáis cuál es, ¿vale? Ha salido el séptimo, me tiene que llegar. Y ha salido el 105 de One Piece también, que también me tiene que llegar. Así que bueno, yo os digo eso. Y ha salido para mis fanses de BTS. Es que ha salido este libro de filosofía de BTS. Se llama Filosofando BTS y es de Cha Min-yu. Y pues os lo muestro un poquito así. Tiene sus cositas y bueno, no lo he leído todavía obviamente, pero me lo voy a empezar en breve. Seguramente me lo lea en transporte público porque sí. Y nada, quería mostraroslo porque ya sabéis, ir a por él, mis armies. Y nada más, eso es lo que quería mostraros. Y muchas gracias por ver todos mis vídeos, por todo el apoyo que me dais tanto en Instagram como aquí, como en todos lados. Vaya, os quiero mucho y me siento muy agradecida. Espero pues eso, que estéis teniendo un bonito mes. Feliz noviembre, aunque no sé cuándo subiré este vídeo, espero que para la semana siguiente, la siguiente como muy tarde, y espero que estéis teniendo ya un buen noviembre. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que espero que os agrade porque necesito planificación. Muchas gracias, de verdad. Hola, yo soy Luisa y esto es Azul's Clover Books. Lo he dicho bien, ¿verdad? Que no, bueno, bueno, todos, es que tenía un apellido bastante guay, o sea, quiero decir que le pegaba. Vale, estoy de acuerdo. Es con L, pero no me acuerdo. Charlie, Jope, Charlie, Lastra. Pero después, unos años, me parece lo más absurdo de la existencia, la verdad, porque... ¡Ay, no! Un momento. Que es una joven bastante chica. ¿Qué? Ah, no, de esta mujer sí me acuerdo. Pues no, no me acuerdo. Y nada, y espero que os guste este vídeo. Creo que lo he dicho ya 5000 veces. Por Dios, Luisa, céntrate. ¿Se ve bien? La luz el otro día era más potente, pero se ve bien. Me gusta. El olor al libro. El olor al libro.